día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí en Caracas, esperando el domingo para participar de la transmisión de Telesur, con hoy cielo nublado, pero siempre una temperatura bastante grata, mucha humedad en Caracas. A la vuelta les voy a contar mucho más, por supuesto, de Venezuela, porque si no esto llevaría mucho tiempo, que lo tenemos que invertir en tantas cosas locales nuestras en este momento. Gustavo, ¿cómo está Buenos Aires? Celeste, bien celeste el cielo de San Telmo, Montserrat, casi 15 grados la temperatura y se espera una máxima de 25, mucho pero mucho sol, mañana una máxima de 27, dicen lluvias por la mañana y después mejora para todo el fin de semana. Nos hemos puesto en marcha con la música de La Renga, La Razón que te demora, un poquitito siempre nos gusta tener de música en el comienzo, y una edición de Cristina Fernández de Kirchner particularmente referida a la noche de su despedida, aquella gloriosa despedida en la Plaza de Mayo, un hecho que seguramente no tiene una imitación, algo igual, parangón, en el resto del mundo y de la historia. Alguien que terminaba su gobierno y que se iba de una manera que uno solo puede concebir, el torero cuando corta 3 orejas y salen andas por la puerta del ruedo, porque fue algo apoteósico. Sin embargo, uno no hubiera creído, verdaderamente no hubiera pensado, que aquel canto de la gente tan emocionante que nació esa noche en la Plaza de Mayo, ese vamos a volver, Gustavo, podía hacerse realidad, como todo parece indicar va a suceder el próximo domingo. Un mensaje que fue balance de 12 años, un mensaje que estuvo construido con 2 o 3 palabras como eje: derecho, un invento del campo nacional y popular en la República Argentina, una palabra que el neoliberalismo no puede pronunciar; patria, una palabra que tampoco puede pronunciar la derecha argentina y que de alguna manera tenemos que volver a apropiarnos de ese término porque nos pertenece como independencia, como soberanía. Y la palabra felicidad, que es parte de la liturgia del primer peronismo, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Es un movimiento que integra la palabra felicidad a su liturgia y a su dogma. Decía Cristina, el país que les dejo, y lo describía, es bastante distinto al país que nos están dejando en este momento. Es muy diferente, no tiene relación aquella felicidad de aquellos cientos de miles de personas que le estaban despidiendo, la felicidad que hasta no dándose cuenta a veces tenían los trabajadores y que ahora pudieron cotejar en estos 4 años. Es muy diferente lo que pasó en diciembre del 2015 con respecto a lo que va a suceder en diciembre del 2019. Son países bien distintos, Gustavo. Y cuando habla del país incómodo que le iba a dejar a los dirigentes, está planteando la transición menos traumática, no solamente del 83 hasta el 2015, en el regreso de la democracia a la República Argentina, sino posiblemente de toda la historia política nacional. La transición menos traumática, con cifras de un país económico en marcha, de un país económico recuperado después de lo que fue la crisis del 2001, recuperado después del 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda externa que te dejó el tándem Menem de la Rúa. Y sin embargo, hoy te lo devuelven 4 años después, con cifras que se parecen demasiado a aquel momento que fue una especie de abismo en la historia política y económica del país. ¿Y qué fue? ¿La gente? ¿Fue ella? ¿Cómo consiguió contra viento y marea? Nunca la expresión me pareció mejor que esta. Había una película que tenía también, me parece que ese mismo título, Contra viento y marea. Y me parece que contra todo eso y mucho más todavía se ha producido esto que parece consolidarse el próximo domingo. Nosotros empezamos el programa hoy así porque mañana ya no hubiera sido posible, hay veda, y de alguna manera algunas cosas se cumplen de la veda, aunque por supuesto es un chiste.
el tema de la veda, porque hay política por todos lados, pero por ahí le arrastramos una sanción a la radio, cosas por el estilo, en la persecución de la que siempre ellos tienen hacia nosotros. Entonces lo queríamos empezar de esta manera. Y yo me pregunto, Gustavo, si fue la gente la que empujó tanto. A mí me parece que ha tenido un protagonismo increíble, porque ver a esa mujer al cabo de los más increíbles ataques y del desgaste natural de 8, que son 12 años de gobierno, irse de esa forma es verdaderamente asombroso, pero que igual haya podido, después de todo ese desgaste, después de todos esos ataques, 4 años más tarde, volver de la forma en que parecería que volverá, me da la sensación de que desde el punto de vista político no hay antecedentes. Desde aquel abril de 2016 en Comodoro Pi, bajo la lluvia, no cabe ninguna duda que no se movió un solo voto de ese sector que entendió perfectamente en esos 12 años, entre 2003 y 2015, de qué se trataba el proyecto nacional y popular, que era eso de la política dándole órdenes a la economía y el regreso de la palabra política como el mecanismo de transformación de los pueblos al diccionario de la República Argentina. Por lo tanto, a esos 8 millones de votos que se quedaron, a esos 8 millones de votos consecuentes con ellos mismos y con su conductora, hay que sumarle 4 millones de votos más que tienen que ver con un montón de, iba a decir errores, con un montón de aciertos y desaciertos en función de no poder perdurar que han tenido aquellos que han defendido el saqueo y la transferencia de recursos más cruel que haya sufrido la Argentina en toda su historia. Acá estamos y estoy acompañando a una nueva generación de dirigentes que no van de relleno. Nunca me gustaron los jóvenes de relleno. Siempre me gustaron protagonizando la historia, porque así también empezamos nosotros. Saber que las cosas no son mágicas, sino que se construyen con mucho esfuerzo. De la misma manera que se construye una victoria política en una elección, se construye también una buena gestión, que es para lo que tenemos que hacer política. Ayer en su discurso dejó 2 o 3 señales que son parte del eje medular del discurso de Cristina desde el 2003 para acá. Volvió a hablar de la nueva generación de dirigentes, la necesidad de ganar el domingo el presente para también estar ganando el futuro. Y dicho esto, en el mismo escenario compartido con Axel Kicillof, es un dato muy fuerte. Juventud como protagonista de la historia, no como furgón de cola, no como actor de reparto. Juventud como protagonista de la historia. Habló del dolor de estos 4 años de destrucción que deben convertirse en aprendizaje, no endurecer el corazón, no cerrar la cabeza. Cuando habló de democratizar al país es volver a llenarlo de contenido, es dejar esta democracia malherida, absolutamente formal, para convertirla en real. Y cuando habló de democratizar la economía, volvió con el mejor sinónimo de democracia que inventó el campo nacional y popular en la Argentina, que es distribución de la riqueza, distribución de la riqueza. Y habló de unidad latinoamericana cuando habló de Chile, desde un lugar muy particular, porque hay otros sectores que también están buscando su unidad en función de un regreso de un plan cóndor político. Está hablando de la unidad en función de Patria Grande. Nos hemos lanzado a este comienzo porque me parece que de todo lo que conozco en materia política, lo que significará el retorno de Cristina Fernández de Kirchner junto a Alberto Fernández es un hecho inconmensurable. No tenemos manera, metidos dentro de la historia, partícipes de la misma modestamente, aunque sea acompañando como ciudadanos, no podemos quizás dimensionar lo que significa que el lunes los diarios tengan en su título que la fórmula Fernández-Fernández ha ganado según todos los elementos que hay a la consideración, el resultado de las PASO, lo duro que es el voto de cada sector, lo duro que es el voto de los macristas, lo duro que es el voto de los kirchneristas,
y sin que pueda mediar un tema que vamos a tratar dentro de un ratito, que es esa aparición de los cuadernos, que se hace de la manera más deliberada, intentando gravitar en las elecciones del próximo domingo, como siempre, con el descaro que les caracteriza y el sentido de la obviedad que parece ser parte también de ellos. Pero yo creo que no hay, volviendo a Cristina Fernández de Kirchner, a la muy probable victoria del domingo, no hay un hecho político de este tipo, retornos de esta naturaleza, retornos además para quedarse. Yo siempre me emocioné con lo que era la travesía de Napoleón retornando a París, y cómo los diarios iban contando poco a poco distintas cosas. Empezaban diciendo el monstruo salió de la isla, y después el monstruo tal cosa, y cuando estaba llegando a París, el general está a las puertas de París, o el emperador ha entrado en París, pero fue un retorno por 100 días nada más. Hay retornos en la historia, pero yo no sé si alguno tiene en tiempo y en circunstancia y en pelea el valor que tiene que Cristina Fernández de Kirchner haya derrotado a todo. La persecución, la estereotipación que hicieron de su persona, la estigmatización, quise decir mejor, de lo que ha sido el nombre de los Kirchner en general, hasta una letra, como decía Orlando Barón en aquel título que el otro día recordaba, K, la letra bárbara. Todo eso consiguieron, y lo siguen haciendo, y sigue siendo algo que les da resultado. Ahí están otra vez en la tapa de los diarios, no hablando de las elecciones, no diciendo algo que sea referido estrictamente a la política, sino tratando de matar a la política. Están indecentemente participando para adulterar la democracia. Tenían algo pensado para los tiempos del balotaje, porque siempre creyeron que iban a ir al balotaje, y los cuadernos iban a aparecer entonces en ese periodo del balotaje, iban a aparecer en noviembre, y ahora, ante la desesperación, ante el desastre que se les viene el domingo, ante la catástrofe electoral, dijeron, hay que ponerlos ahora, hay que hacer algo. Hacer algo era mostrar esos 6 cuadernos que habrán estado en manos de los servicios, en la casa del periodista, en la casa del mandamás de todos ellos, en algún lugar, en una buena caja fuerte, para que guardarlos y que apareciesen en un momento que ellos entendían oportuno. Aunque después vamos a hablar con Gabriel Morini. La incidencia jurídica es, creo que nula. Veremos, salvo en lo que no puedan plantear algunos abogados defensores. Pero volviendo al tema, Gustavo, lo que a mí me parece increíble, porque con toda sinceridad debo decirte que cuando yo veía aquel discurso por televisión aquella noche, y era muy emocionante la plaza, y esa mujer ahí arriba, y la gratitud de la gente, y el amor que le estaban profesando, y las lágrimas en los ojos de tantos y tantas que estaban allí, y se hablaba por parte de la gente de volver, yo decía, qué ilusos. Y cada vez que he visto que en un teatro, en algún lugar, por alguien que aparece que es afín con sus sentimientos, se ponen a cantar vamos a volver, ese impulso que ha tenido cada uno de los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner para cantarlo de esa manera, todavía más los hombres que las mujeres, porque me parece que deben tener más votantes hombres que mujeres, Cristina Fernández de Kirchner, todo ese amor, amor de gente mucho más grande que ella, amor de niños, amor de adolescentes, tanto pero tanto amor. ¿Pero qué iban a volver? ¿Cómo vas a volver? Si ya te quitaron el gobierno, si ahora se apoderaron absolutamente de todo, si son el poder político y el poder real, qué pobre gente la que está ahí en la Plaza de Mayo cantando vamos a volver. Está bien, es lindo, es colorido, es emocionante, pero qué ilusos, ¿no? ¿Cómo van a volver? Y yo creo que pidiendo disculpas, porque estas cosas son improvisaciones sobre la marcha, a mí me parece que ha sido la gente. La gente es la que la mantuvo a ella, la gente es la que la sostuvo, la gente es la que la animó, la gente es la que la comprometió a irse presentando distintas elecciones, y en medio de tantos pesares, como naturalmente tiene una vida pública tan expuesta, me parece que ha sido cada uno de muchos oyentes que seguramente se identifican con Cristina Fernández de Kirchner, cada uno de ellos individualmente, cada uno puede decir, ¿y yo qué hice? Yo no hice nada. La cuestión es el todos juntos,
esas mesas de boliches, de teatros, de bares, donde se levantaban y se ponían a cantar, y esas cosas quedan flotando. Es indudable que algo pasa, que hay una emoción que uno puede tomar como apretando el aire de golpe, y se queda con una emoción y la aprieta contra el corazón, y se la queda. Porque de otra manera, ¿cómo explicar? No puede Cristina Fernández sola, no hubiera podido. Pudo con la gente pudo con ella. Que las cosas sean como van a ser el próximo domingo. Y que de nuevo, cuando le toque entregar el gobierno, pueda decir, les entrego un país con trabajo, un país con salario, un país con la gente jubilada, un país con los niños atendidos, un país con los estudiantes estudiando, un país con los científicos trabajando dentro de la República Argentina, y un país que no se ha puesto de rodillas frente a ninguna potencia extranjera, sea la que sea. Dirá eso, y será una despedida quizás dentro de 4 años, pero no hablemos de lo que viene, hablemos de lo que ha pasado, y lo que ha pasado políticamente es de lo más grande que cualquiera, así los que no la quieren, los que la detestan, los que la odian, tienen que admitir, tienen que reconocer que el personaje es increíble, que no tiene medida, que no hay forma de ir contra ella, en el sentido político, en el sentido de la permanencia de su figura. Se puede ir contra ella con argumentos, se podrá criticarla, se podrán decir muchas cosas, pero contra lo que no se puede ir es contra el mito, contra esa leyenda viviente que se ha permitido este paso político, este gesto increíble de designar a quien potencialmente tiene todo para ser un buen presidente, siendo presidente, porque no le asigno a la presencia de Cristina una especie de comando con Alberto Fernández, sino la presencia de la mirada, la mirada, que es tan importante en nuestra vida. A uno le importa la mirada de sus compañeros, la mirada de su familia, la mirada de los amigos de toda la vida, de los que no conocen desde siempre. Esas miradas son aquellas a las que tenemos que responder, y Alberto Fernández tiene la mirada, la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, y sabe muy bien cuáles son algunos de los temas más sensibles, ya no solamente a Cristina Fernández de Kirchner, sino también a la gente que sostuvo a Cristina Fernández de Kirchner, esos millones de hombres y mujeres y de muchachos y muchachas que a lo largo y ancho de la República Argentina, muchos sabiendo por qué, pero algunos de una manera intuitiva por las cosas que dicta nada más que el amor, han ensalzado otra vez su figura y la van a convertir el domingo en la vicepresidenta de la Nación. Así que tenían razón aquellos cantos. Vamos a volver, vamos a volver. Cantaban en la Plaza de Mayo, una noche inolvidable de diciembre del 2015. Bien, es octubre del 2019. Los que cantaban tenían razón. Creo que lo que hemos vivido, lejos de endurecernos el corazón o cerrarnos la cabeza, debe ser un formidable aprendizaje, una extraordinaria enseñanza de lo que hay que hacer para hacer las cosas bien. Hay que democratizar el país nuevamente en todos sus aspectos. Democratizar la economía. Hay que democratizar la economía, compatriotas. Podemos tener 20.000 elecciones parlamentarias o para gobernador o para presidente, pero si no se democratiza la economía, va a ser muy difícil construir una sociedad mejor y una realidad que nos ayude a superar esto que estamos viviendo. Yo creo que lo vamos a hacer. Muchas veces, Víctor Hugo, hablamos de esta obstinación del pueblo de volver siempre en la historia política argentina, sin importar el tamaño del enemigo. Es ese sueño impostergable del que hablaba San Martín cuando le decían que su sueño era imposible. Bueno, eso es el campo nacional y popular. Pero mirando para atrás y no tan lejos, el peronismo viene de la resistencia y su líder en el exilio. Por lo tanto, son miles y miles y miles de seres anónimos, fusilamientos del 56, antes bombardeo a la plaza, tipos que pelean sin saber cómo será el futuro en función de la recuperación de los derechos. Entonces hay historia, hay que revisar el pasado para observar
que mucha pelea vieja tiene heredero nuevo. Bueno, de eso se trata, Víctor Hugo, y esencialmente recuperar una frase de Perón que también marca el otro gran condimento que tiene este nuevo regreso. Cuando le preguntaron en el exilio, bueno, general, ¿qué va a hacer para volver? Y él dijo, nada, todo lo harán mis enemigos. Bueno, es parte de la explicación. Los errores de aquellos que vienen a destruir derechos se pagan, la factura se paga. Y volvió después de casi 20 años y ganó con el 60%. La historia no se vuelve a repetir porque es un capricho circular. Se repite porque la pelea está inconclusa, porque los condimentos de las dos peleas son los mismos, y que el campo nacional y popular, como un viejo modelo, y ellos también, como un clásico, se vuelven a ver la cara. Tengamos todos y todas la inteligencia, que si no sos generoso por ahí tenés que ser inteligente, y viceversa. Tengamos todos la inteligencia de saber que no hay sociedades buenas que se desarrollen en paz si el crecimiento no es equitativo y se superan las grandes brechas de desigualdad. No va a haber sociedad segura, no va a haber lugar seguro, no va a haber felicidad para nadie si, como decimos nosotros siempre, no reparamos en lo que le está pasando al de al lado. La mañana.